no es todo. El currículum del doctor Johnny Meas es amplísimo. Dice, es actualmente investigador emérito del CIDETEC, miembro del SNI desde la primera generación de 1984. Eh, Obtuvo el reconocimiento con el más alto nivel 3 desde el 2000 hasta la fecha. O sea, 20 años como SNI 3 y ahora emérito, ¿verdad, doctor? ¿Es correcto? Sí, sí, correcto. Muchas gracias. Dice, con la firme convicción de que la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación son indispensables para el desarrollo de nuestro país, ha orientado sus trabajos de investigación y la formación de estudiantes principalmente hacia el desarrollo de proyectos para ofrecer soluciones tecnológicas sustentables en México. Pues, doctor, ya estamos listos, ya se está transmitiendo por nuestros canales de Facebook. Listo. Repito nuevamente, pues nos acompaña el día de hoy en la conferencia magistral el doctor Juni Meas Bong, es Premio Nacional de Ciencias 2019 en la categoría de Tecnología, Innovación y Diseño. Así que, pues, sin más ni más, doctor, tiene toda nuestra atención, puede empezar con su presentación. Ok, pues muchas gracias, doctor Gonzalo Macías, por la presentación y por la invitación. Muchas gracias al doctor Manuel Toledo, que me envió la invitación y que estaba atrás de mí para realmente hasta anoche. Me recordó que no podía fallar. Sí. Sí, Entonces, muchas gracias por su invitación. Es un congreso al cual ya es famoso, este congreso. Yo me acuerdo de la primera vez que participé y justamente hablando de las carreras de ingeniería, hablando de investigación para los ingenieros, investigación tecnológica. Y entonces, para mí realmente siempre ha sido un placer de conversar con los estudiantes, con los maestros de la Facultad de Ingeniería y por supuesto es un congreso que ya abarca mucho más allá de la comunidad queretana, ¿no? Es sí. decir, que ya es un congreso, como lo indica, internacional y seguramente tenemos en el público personas que ya están fuera de Querétaro. Y, doctor, aprovechando, perdón que le robe un poquito el uso de la voz, yo Ujú. recuerdo que el doctor Manuel Toledano y yo estábamos prácticamente sentados, él y yo a un lado, viéndolo a usted dar una conferencia, creo que para el mismo Congreso Internacional, no sé, doctor Toledano, si lo recuerdes, a ti y a mí nos tocó ser estudiantes de doctorado, mientras veíamos al doctor Juni dar alguna conferencia y estar pues juntos, éramos estudiantes en aquel entonces, ahora doctor Manuel pues es director de la Facultad de Ingeniería, perdón que se me pasó presentarlo, que nos acompaña también aquí en la sala como coanfitrión, y yo lo recuerdo, o sea, el doctor Manuel Toledano y yo apenas éramos unos jóvenes estudiantes y ya estábamos viendo al doctor Juni Meas dando conferencias de este tipo, ¿no? Doctor, no sé si guste comentar algo aprovechando la pausa y los minutos que le robamos al doctor Juni. No, pues nada más, eso es muestra clara digamos, de la formación de los jóvenes a través de los años. Muchos hemos sido formados y orgullosamente en estas aulas y agradecer justamente porque el hecho de acumular toda esta experiencia y que además el doctor Johnny la pueda transmitir a los estudiantes, creo que es algo que tiene muchísimo valor. Otra de las cosas es que agradecemos profundamente al doctor Juni que haya aceptado dar clases en la Facultad de Ingeniería, es decir, el doctor Juni actualmente es profesor de la carrera de Ingeniería en Automatización. Está justamente cumpliendo pues esta misión de seguir formando estudiantes y por eso pues le agradecemos enormemente. Muchas gracias y pues adelante, adelante. Pues muchas gracias, ¿no? Entonces voy a iniciar la presentación, ¿sí? Ya ven todos mi pantalla. Se ve bien, doctor, Ok, claro, y se escucha claro también. muy bien. Ok, entonces lo titulé Lo que debes saber antes de iniciar un proyecto, ¿sí? Porque yo creo que en la facultad ustedes aprenden mucho la parte técnica de cómo hacer un proyecto de ingeniería, un proyecto de investigación tecnológica. Pero bueno, le quería dar, digamos, otro enfoque para saber, bueno, okay, cómo iniciar este proyecto para asegurar el éxito de su proyecto. ¿Sí?
Y entonces, sobre todo, voy a hablar de investigación tecnológica, ¿sí? Porque el propósito al final es de desarrollar una tecnología que se pueda vender, que se pueda transferir, ¿no? Así vamos a medir el éxito, porque una tecnología que no se aplica, pues no sirve de nada, ¿sí? Entonces, porque esta inquietud que tuvimos, lo tuvimos desde muchos años, ¿no? Más de 20 años, que realmente tenemos muy buenos ingenieros, muy buenos estudiantes, muy buenos maestros, muy buenos investigadores, con ideas fabulosas a nivel de ideas tecnológicas y técnicas, pero desgraciadamente no se han, o han tenido mucha dificultad para que se adopten las tecnologías que han desarrollado. Entonces, lo que hay que saber es que muchos de los desarrollos tecnológicos fracasan no por falta de, no porque son malos productos o mal hechos, ¿no? Fracasan por falta de clientes, ¿sí? Y entonces, lo que hay que saber también es que ¿por qué no hay clientes, ¿no? Porque hay que entender al cliente. Los clientes no se preocupan por nuestra tecnología, ¿sí? Ellos están tratando de resolver su problema, ¿sí? Es lo que les preocupa, ¿sí? Entonces, lo que debemos hacer es tratar de entender cuál es el problema de mi cliente, ¿sí? Del cliente, y diseñar el producto o servicio que permita resolver su problema, ¿sí? Entonces, si no lo enfocamos hacia esto, pues al final tenemos una muy buena tecnología, un muy buen producto, pero el cliente no lo va a adoptar porque no resuelve su problema. Entonces, hay también otro problema que hemos encontrado, es que el enfoque de un investigador, ¿sí?, es diferente del enfoque de un desarrollador de tecnología. Entonces, por eso que voy a hablar muy brevemente entre investigación científica e investigación tecnológica, ¿sí? Es muy diferente, pero van a ver dentro de una escala TRL que les voy a presentar. Les voy a explicar un poquito lo que es esta escala, estos conceptos de la escala TRL, que es el Technology Readiness Level, que fue desarrollado por la NASA, ¿sí?, en el siglo pasado. Voy a presentar muy brevemente cómo se hace la vigilancia tecnológica. Hay que también saber escribir patentes, saber proteger sus invenciones, hay que revisar las normas. Y en la tercera parte donde me voy a enfocar más es cómo entender el problema del cliente. Entonces, esta escala TRL lo aprendimos en los años 2004-2005, cuando se inició la industria aeronáutica en Querétaro. Porque todos ellos hablaban de TRL, entonces nosotros pues no sabíamos muy bien de esto, entonces empezamos a buscar información, que es una información ya totalmente adoptada por CONACYT ahora, ¿no? Yo podría decir que hace 6 años ya CONACYT adoptó en todas sus convocatorias esta escala TRL. Pero principalmente el termómetro que ven a la derecha es de 1 a 9. El 1 es donde realmente no hacemos tecnología, hacemos una investigación básica y aplicada, y al nivel 3 estamos haciendo la prueba de conceptos. Entonces es una investigación tradicional tipo científica. El desarrollo tecnológico también lo hacemos a partir de 4, ¿sí? El 4 es un prototipo en ambiente laboratorio, y al 6 llegamos a un prototipo en ambiente industrial. Después, al 7, 8, tenemos que hacer el desarrollo del sistema completo, es decir, desarrollar todos los subsistemas que van alrededor del sistema principal que estamos considerando inicialmente. Es como un coche, ¿sí? Desarrollamos el motor, pero para que sea un coche hay que desarrollar las llantas, los alternadores, las parabrisas, los asientos, etc.
Y el 9 es que ya tenemos el sistema completo en funcionamiento en ambiente operacional, ¿sí? Y cuando ya está, ya podemos pensar hacerlo, pasarlo al mercado, ¿sí? También el 7, 8, 9 a veces lo consideramos como la parte de piloto de fabricación y desarrollar toda la parte de manufactura. Entonces, a nivel de las universidades y los centros, podemos ver que en general llegamos hasta un prototipo, ¿sí? En ambiente industrial, es decir, que hasta el nivel 6, ¿sí? Toda la parte de manufactura se lo dejamos a la industria en general. Hay una cuestión que no se había tomado en cuenta dentro de esta escala y que hace unos 7, 8 años se dio la importancia porque llegaba al mercado y no se vendía. Entonces se había que hacer una prueba de factibilidad de mercado, es decir, que al menos a nivel 4, ¿sí? Para empezar a ponerlo en ambiente, digamos, real, ¿sí? Entonces voy a exponer un poquito más esta parte, ¿sí? Entonces, en esta escala donde estoy diferenciando los conceptos, los enfoques entre investigación científica, ¿sí? En amarillo aquí, y la investigación tecnológica que está arriba, en blanco. Entonces, regresando a la escala TRL, ¿sí? Là lo puse horizontal, ¿sí? Que va de la idea, ¿sí? Investigación básica aplicada, prototipo ambiente laboratorio, prototipo ambiente laboral, línea piloto, producción, hasta el mercado. Entonces, la idea se puede surgir del mismo mercado, la idea, ¿sí? Y esta flecha que del mercado de los clientes puede regresar a cualquier nivel, ¿sí? Puede regresar hasta la idea, o estamos haciendo el prototipo a nivel laboratorio y regresa a este nivel para seguirle. Entonces, no es una escala, digamos, con un desarrollo lineal, ¿sí? Siempre hay una retroalimentación del mercado. Entonces, eso es importante, porque a veces lo hacemos linealmente y pues tenemos sorpresas cuando llega a 9. También la gran diferencia de enfoque, muchas veces la parte de investigación pensábamos que estaba reservado para la investigación científica, ¿sí? Durante muchos años. Y los productos de la investigación científica eran publicaciones, congresos, capítulos de libro, tesis, patentes, ¿sí? El propósito de la ciencia, la investigación científica, es realmente la parte de creación y diseminación del conocimiento. Es decir, que no están viendo el mercado, ¿sí? Y entonces había mucha dificultad después para pasar a la parte tecnológica, ¿sí? Porque los enfoques eran diferentes, ¿sí? Entonces, hay unos que sí, le seguían, y otros que, bueno, pues ya, ¿sí? Entonces, era el problema, por ejemplo, en el SNI, ¿sí? En el SNI, pues se tomaba todo en cuenta la investigación científica, ¿sí? Pero pueden ver dentro del reglamento del SNI que apareció hace 2 semanas y hace 3 años, ya se reconoce la investigación tecnológica. Y la investigación tecnológica no tiene realmente publicaciones o congresos, ¿eh? O tesis, ¿sí? Puede haber tesis, pero sobre todo lo que se pide, pues el que lo paga, ¿no? La empresa que les paga la investigación tecnológica, que encargan a través de un contrato, pues les dan dinero, ¿sí? Entonces, y lo que quiere es que se reporte las soluciones, los beneficios, los impactos y cómo se gasta su dinero y qué es lo que obtienen por el dinero que están invirtiendo allá. Por supuesto, pueden tener patentes, registros de propiedad industrial, etcétera, para, digamos, conformar todo el paquete tecnológico. Pero hay una parte, no impide a la investigación tecnológica de hacer investigación, digamos, aplicada, ¿sí? Verificar los conceptos, ¿sí? De hecho, siempre empezamos así,
O a veces, si no hay, pues hacemos la investigación básica. ¿Sí? Entonces, hay en la historia, ustedes conocen los laboratorios Bell, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, los laboratorios Bell es el laboratorio de investigación científica y tecnológica más famosa del mundo, ¿sí? Desde el siglo pasado, porque fue creado a medianos del siglo pasado, y ellos tuvieron 8 premios Nobel. ¿Sí? Entonces, significa que hacer investigación tecnológica no significa que no hacemos investigación científica. ¿Sí? Entonces, al contrario, ¿no? Si tuvieron el premio Nobel, es que hicieron investigación básica, pero lo llevaron hasta el mercado. ¿Sí? Entonces, tuvieron, por ejemplo, inventaron el transistor, ¿sí? Laboratorios Bell. ¿Sí? Ellos inventaron la parte de los teléfonos celulares. Pues, es una empresa de investigación y desarrollo totalmente enfocada hacia la comunicación. ¿Sí? Actualmente, bueno, después de pasar por Alcatel, actualmente están con Nokia. ¿Sí? Entonces, Nokia, que fue el gran fabricante de teléfonos celulares. Pero bueno, inventaron muchas cosas. Entonces, esta escala TRL no es que queremos nada más hacer una escala, pero lo que es interesante es tener una idea clara del potencial de innovación que tenemos con nuestro desarrollo tecnológico. ¿Sí? Porque si sabemos dónde nos encontramos, si sabemos que sabemos a dónde vamos, ¿sí? Entonces ya vemos los pasos que hay que seguir, es decir, la estrategia que hay que seguir para subir nuestro nivel de madurez tecnológica. Entonces, todo esto lo pueden encontrar en Internet, hasta en las convocatorias de CONACYT. ¿Sí? Entonces ven, es lo mismo, pero un poquito más detallado. ¿Sí? Estos 9 niveles de madurez, ¿no? Avanzan desde un principio básico hasta llegar a pruebas exitosas en entorno real. Y de ahí podemos entonces enfocarnos al despliegue comercial. ¿Sí? Entonces, pero hay que respetar todas estas etapas. Bueno, una vez que ya, voy rápido, pero toda esta información lo pueden encontrar, ¿no? Ponen TRL en Internet y ya tienen así cientos de referencias, ¿no? Que les van a explicar cómo se construye esta escala. ¿Sí? Otra cosa importante, ¿sí? Es cómo hacer la vigilancia tecnológica, ¿sí? ¿Dónde vigilo? ¿Sí? Y cómo voy a crear mis alianzas, mis competencias y las normas, y qué normas estoy aplicando. Entonces, muchas veces como investigador científico, nos hemos limitado a las publicaciones científicas del sector científico. ¿Sí? Vemos a veces los avances científicos, participamos en congresos, ¿sí? Pero hay otras digamos, fuentes de información muy importantes para la parte de tecnología, ¿sí? Como todas las normas, ¿sí? Los reglamentos, las novedades en la legislación, ¿sí? Las patentes, muchas veces no consultamos suficientemente las patentes, los modelos de utilidades y los diseños industriales, ¿sí? No vamos mucho a las ferias profesionales, ¿sí? Donde ellos están mostrando sus tecnologías, entonces hay que ver contra qué vamos a compartir y a veces vamos para hacer lo que llamamos la parte de inteligencia tecnológica, ¿sí? Ver cómo están resolviendo unos problemas tecnológicamente. ¿Sí? Hay que leer las noticias, ¿sí? Hay que ver qué fusiones tuvieron las alianzas, fusiones, como le diré, de laboratorios Bell con Alcatel y con Nokia, ¿sí? Entonces vemos cómo van el desarrollo de los celulares, por ejemplo, en este caso. ¿Sí? Y hay que ver también los proyectos de los diferentes institutos científicos del sector.
Entonces, esto nos permite tener, digamos, una buena idea de en dónde andamos, ¿sí? Y después, bueno, vemos con respecto al mercado nuestro desarrollo, si realmente, primero, si respondemos a las necesidades del cliente, sus deseos, y cómo, digamos, estamos ubicados dentro de la competencia. Entonces, una vez que ya tenemos el producto y la tecnología, ¿sí?, que pensamos que ya está muy bien, ¿sí?, el producto, entonces muchas veces antes empezábamos a hacer el plan de negocio, ¿sí? Y entonces hacemos un plan de negocio, etcétera, tenemos flujos de ganancias, pero bueno, la cuestión es que lo que hemos observado es que ninguno de plan de negocio sobrevive, ¿sí?, porque no es real, ¿sí?, y no considera, digamos, al cliente, ¿sí? Son puras hipótesis, ¿sí? Entonces, su primer contacto con los clientes es un golpe fuerte, ¿sí? Es por eso que se pone esta imagen de la ley de Tyson, ¿sí?, porque Mohamed Ali o Cassius Clay, ¿sí?, él era un campeón, ¿no? Entonces, él dice, bueno, ya tengo un plan, él lo dijo, tengo un plan de cómo ganarle, pero cuando subió no conocía bastante la fuerza que tenía Tyson, ¿sí? Entonces fue una sorpresa, ¿sí?, para todos. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? ¿Sí? Si el plan de negocio no sobrevive, habrá que hacerlo, pero si empezaba demasiado, digamos, temprano, desde el producto, ya vamos a hacer un plan de negocio. No, no es así. Hay otras cosas que hay que hacer antes, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Lo que se recomienda es un modelo de negocio, no un plan de negocio, ¿sí? ¿Y cómo se construye este modelo de negocio? Se hace mucho más rápidamente, ¿sí? No necesariamente son con los contadores, ¿sí?, lo debe hacer el investigador para entender bien su desarrollo y cómo lo van haciendo, ¿sí? Entonces, esta técnica de modelo de negocio, si lo aplica Steve Blank, ¿sí?, que fue encargado por la Casa Blanca, el presidente Obama le encargó para ver cómo, digamos, podemos aprovechar la experiencia de los startups de California, en el Silicon Valley, para que toda la inversión que estaba haciendo el Estado en Estados Unidos sobre investigación, cómo se puede reflejar en startups y empresas de base tecnológica, ¿sí? Entonces, él tomó el modelo justamente de Lean Innovation de estas startups que se estaban creando en Silicon Valley y se juntó con Alexander Osterwald, que creó este modelo, ¿sí?, que se llama Canvas. Entonces, en este modelo hay 9 pasos. Es una hoja y que resume todo lo que van a hacer con su desarrollo tecnológico y cómo lo van a transformar en negocio. Entonces, es una hoja que hay que construir, ¿sí?, desde que estemos a nivel TRL 4, 3, 4, ya podemos empezar a esto, ¿sí? Hay que entender, entonces, cuáles son mis clientes y qué es lo que quieren, ¿sí? ¿Cuáles son los canales? ¿Sí? Entonces, ¿quiénes son mis clientes? Conocer a mis clientes, ¿sí? Y después de esto, al mismo tiempo, podría decir casi va simultáneamente, ¿cuál es mi propuesta de valor? Voy a explicar al rato qué es el valor, ¿sí? ¿Sí? No son las características del producto, ¿sí? Porque muchas veces cuando pregunto a mis colegas a ver qué valor estás ofreciendo al cliente, me dan una descripción de su producto, ¿eh? Entonces, no es esto el valor, ¿eh? Entonces vamos a ver qué es el valor. Y después vemos cuál es el flujo del dinero, ¿sí?
¿sí? O sea, cuáles son mis canales de distribución, cuál es mi relación con los clientes, cuánto me pueden pagar con esto, si empezamos con la parte derecha de cuánto, ¿sí? Y después el cómo, ¿no? O sea, que, bueno, necesito tanto dinero, entonces, ¿qué socios tengo que tener? ¿Sí? Y cómo voy a encontrar los recursos, ¿sí? Y las actividades claves, ¿sí? Entonces, muchas veces queremos empezar con el cómo antes de saber el qué y para quién estamos haciendo, ¿sí? Lo que es normal, ¿no? Después, bueno, si me preguntan de por qué en ese orden, que no es realmente el orden natural que estamos haciendo, pero este orden que no es tan intuitivo, es el más lógico. Bueno, a ver. Entonces, lo que voy a insistir en esta presentación es el qué y el quién, porque nos olvidamos. ¿Y qué problema, no? Entonces, resumiendo esta tabla de modelo de negocio, lo que estamos buscando es que nuestro producto, o lo que deseamos, el proceso, el producto o el servicio que desarrollamos, sea deseable, ¿sí? Por el cliente, ¿sí? Después que sea, digamos, factible de hacer, o sea, que es el cómo, ¿sí? Lo puedo hacer o no, y que sea viable, o sea, que esta es la parte de finanzas. Entonces, cuando se dice, bueno, hay que hacerlo bueno, bonito y barato, ok, de acuerdo, responde un poco a esto, pero lo tenemos que ver que, bueno, si lo encuentra de bonito es que lo desea, ¿de acuerdo? Estas son otras palabras, ¿sí? Pero más o menos quiere decir lo mismo. Entonces, el deseable es el qué y el quién, ¿sí? El factible es el cómo, ¿sí? Es decir, que resolvemos algún problema del cliente, el qué, ¿sí? Nuestro cliente quiere nuestra solución, el desempeño de nuestra tecnología es suficiente, podemos fabricarlo, estamos listos para el siguiente paso y ya podemos hacer dinero con nuestra tecnología, alguien pagaría por ella, ¿sí? Esta es la parte financiera. Entonces, ya el conjunto de esta información nos permite decidir si seguimos o no, ¿sí? Nuestro desarrollo tecnológico, ¿sí? Si el cliente no lo desea, el producto, pues mejor le cambiamos, ¿no? Pivoteamos la tecnología, se llama. Si no es factible, mejor no le seguimos. Y si no ganamos dinero con esto, tampoco le vamos a seguir, ¿sí? Entonces, son las primeras preguntas que hay que, digamos, contestar, ¿sí? Para seguir. Entonces, vamos a ver el qué, el quién, que realmente nos hemos olvidado durante mucho tiempo, pero tratamos de incluirlo en nuestra manera de pensar para iniciar el proyecto, ¿sí? Entonces, ¿quiénes son mis clientes más importantes? ¿Cuáles son sus arquetipos y qué trabajos quieren que realice para ellos? Entonces, hay que detectar esto. Y el valor, ¿sí? Tengo que saber qué estoy proponiendo de valor a los clientes, ¿sí? O sea, qué problemas de los clientes estoy ayudando a resolver y qué necesidades estoy satisfaciendo de mi cliente. Entonces, la manera de hacer esto, de responder a estas preguntas, es realmente como en la investigación científica, ¿sí? Se emiten primero hipótesis, es decir, que yo estoy estoy emitiendo hipótesis sobre quién puede ser mis clientes, quién puede tener estas necesidades, y los voy a entrevistar, ¿sí? Los voy a entrevistar y al final veo que el cliente va a ser un muchacho, por ejemplo, que tiene entre 24 y 35 años, que vive en la ciudad y que le gusta ir a Starbucks. Bueno, este es lo que es mi segmento de cliente, ¿sí?
Y después hago el diseño experimental, preparo mis preguntas, hago las pruebas que son entrevistas con 4 o 5 preguntas claves. Les voy a explicar cómo se hacen. ¿Sí? Y después de las respuestas me da entonces el insight, un poco de ideas y de intuición para ver si realmente la hipótesis que emití es buena o no. ¿Sí? Si no es buena, vuelvo a preguntar. ¿Sí? Cambio mis preguntas o cambio de segmento de cliente. Entonces, pero tengo que modificar la hipótesis. ¿Sí? Porque con esta hipótesis no estoy definiendo bien mi canvas. Entonces, la metodología para hacer estos experimentos es totalmente científica. ¿Sí? Se formula una hipótesis, se prueba la hipótesis y se reformula la hipótesis. ¿Sí? Hasta que lleguemos a algo que bueno, ya este producto lo desea y es viable y me lo van a comprar. ¿No? ¿Sí? Entonces, primero, el quién, ¿sí? ¿A quién entrevisto? ¿Sí? ¿Quiénes son mis clientes potenciales? Entonces, lo más, digamos, que podemos ver rápidamente es que el cliente va a ser el usuario, ¿sí? El que usa el producto es un cliente, ¿sí? Pero no necesariamente son los que deciden comprarlo. ¿Sí? El usuario no necesariamente es el que compra. ¿Sí? Van a ver, te voy a dar un ejemplo de esto. Pero puede ser alguien que influye sobre la compra también. ¿Sí? Entonces, como clientes, tienen que ver todos los actores de la compra, ¿sí? Desde el usuario hasta el que influye la compra y el que lo compra. ¿Sí? Entonces, tienen que ver todo el ecosistema de clientes. ¿Sí? Entonces, puede ser el usuario, puede ser el que influye, puede ser el que recomienda, el que toma la decisión, el comprador, ¿sí? Puede ser el saboteador también, y conocer los arquetipos de cada uno. ¿Sí? Entonces, ustedes, es muy rápido esto, ¿sí? Es un ejercicio personal o de su equipo de trabajo de ver quién entra en qué categoría. ¿Sí? Y lo van a entrevistar. ¿Sí? Entonces, aquí, por ejemplo, quiere vender un chupón, ¿sí? Un chupón innovador que tiene sabor a miel, es cerca a nivel tecnológico y que tiene una forma especial. ¿Eh? Entonces, en realidad lo que hay que saber es que por qué los papás van a comprar un chupón al niño. ¿Sí? Entonces, bueno, si lo van a comprar es que van a tener gente que le recomienda y también hay los amigos que lo influyen, ¿sí? Para que compre este chupón o no, ¿sí? El mismo médico que te recomiende este chupón, ¿sí? Pero hay saboteadores también, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, los abuelos pueden sabotear, decir, no, a ver, no le des este chupón, no vas a gastar mucho dinero sobre un chupón, ¿no? ¿Sí? La gente muy tradicionalista también son saboteadores. ¿Sí? Otro que recomienda, por supuesto, es el vendedor. ¿Sí? Pero el usuario es el bebé. ¿Sí? Y muchas veces, pues, los papás compran el chupón, no es porque tiene buen sabor y todo esto, ¿no? Buscan un chupón que hace callar al niño, porque el chupón, en realidad, lo que sirve es para que no llore el niño, porque el grito del niño, del bebé, es algo difícil de aguantar mucho tiempo. ¿Sí? Entonces, hay que, digamos, hacer un chupón que le gusta al niño, que lo toma con gusto y que lo compre. Pero todo esto son, digamos, la parte del valor que ustedes pueden ofrecer al chupón y convencer a los papás de comprarlo. Entonces, lo que hay que saber también cuando hablamos de segmento de clientes, estamos hablando de personas, no de empresas, no de edificios.
¿sí? Porque muchas veces estamos diciendo, ok, no, mi producto tecnológico lo voy a vender a, por ejemplo, a tal industria aeronáutica, ¿no? A Safran, por ejemplo, ¿no? En Querétaro. Pero Safran no son personas, ¿no? Safran es una empresa, entonces usted va a Safran y a ver a quién voy a ver, ¿no? Entonces van a ver a una persona, ¿sí? Y van a hacer su entrevista con una persona, ¿sí? Y dentro de la misma empresa pueden entrevistar a diferentes personas, ¿sí? Que tienen diferentes funciones, ¿sí? Desde el ingeniero que está de producción hasta el comprador, ¿sí? Entonces, siempre piensan que son personas, ¿sí? Y van a vender algo a una persona, ¿sí? Es una persona que va a adoptar su tecnología, que va a utilizar su tecnología, ¿sí? No es así algo totalmente virtual, ¿sí? No es una empresa, ¿sí? Entonces, tú no diseñas los trabajos, las frustraciones y las alegrías del cliente, ¿sí? Ellos los tienen o no los tienen, ¿sí? Todo lo que puedes hacer es entenderlos, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a entender esto? ¿Sí? Entonces, ¿qué debemos saber de nuestros entrevistados? ¿Sí? Es que el asunto comercial que guía la investigación requiere que hablemos con los tomadores de decisión, los que influyen en la decisión y a los usuarios del producto o servicio en cuestión. O sea, ¿dónde se puede encontrar mejor a estas personas? En las estructuras de las empresas que queremos estudiar, ¿sí? Entonces, en la misma empresa pueden, digamos, buscar a varias personas a entrevistar. Entonces, repito, hay que realizar una hipótesis sobre tus clientes, ¿sí? Sobre las personas, hablar con sus amigos, sus compañeros de trabajo, con extraños, tener una lluvia de ideas con tu equipo, piensa en grande, busca a la gente en LinkedIn, en Facebook, en Twitter, en las publicaciones, ¿sí? Entonces, hay que empezar a hacer eso. Y la entrevista, pues cuando llega la entrevista hay que preguntar, ¿sí? Pero con preguntas abiertas, escuchar y observar. Entonces, las preguntas abiertas son muy importantes porque si hacen una pregunta no abierta, el cliente le va a responder sí o no. Y esto no les agrega ninguna información de valor para el desarrollo de su tecnología, ¿sí? Mejor una pregunta abierta, dice, oye, ¿me podrías explicar esto? ¿A qué se refiere esto? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Es que? ¿Cómo crees esto? Ayúdame a entender. Profundizar el por qué, ¿sí? Estas son las preguntas abiertas, ¿sí? Entonces, el cliente, cuando lo van a entrevistar, ¿sí? Voy a hablar un poco más de la parte de entrevista. Cuando lo van a entrevistar es qué tiene que hacer, ¿sí? Él está pensando así marcado en rojo, ¿sí? Lo que ustedes no, que él lo puede expresar muy rápidamente, es lo que tiene que hacer, es decir, que les va a explicar sus procesos, ¿sí? Pero lo que tienen que descubrir del cliente es lo que le choca y choca, ¿sí? Para hacer esto, ¿sí? Entonces, es su necesidad, es lo que le duele, ¿sí? Y otro es que sus deseos, lo que le haría inmensamente feliz si lo tuviera. Entonces tienen que descubrir sus frustraciones y sus deseos, ¿sí? Entonces escucha, entonces hay que hacer preguntas abiertas, ¿sí? Quieres entender los problemas del cliente, no trates de vender, no describas tu producto o solución, ¿sí? No hablas de tu tecnología, aunque el cliente le va a preguntar, ¿me puedes explicar cómo lo estás haciendo? Puedes decir, ok, sí, pero después, ¿no? Continúa reafirmando lo útil que es la información que te dan y lo importante porque esta es para ti. Estás buscando obtener hechos, no opiniones, porque si no hace esto, no lo utiliza, te va a dar solamente opiniones. ¿Sí? Esto no es, digamos, una verificación de hipótesis. Busquen hechos, ¿sí? Y escucha, sobre todo.
escucha, observa, ¿sí? Entonces, según la cara que está haciendo, van a ver si le gusta o no, ¿sí? Si cuando le explica su problema, ¿sí? Sus necesidades, qué cara está haciendo, ¿sí? Entonces, hay que buscar la sinceridad en sus respuestas, ¿sí? Entonces, su misión en sí es entender el problema del cliente, ¿sí? Entonces, una vez que ya lo entendieron, ¿sí? El problema del cliente, van a definir su propuesta de valor. La propuesta de valor, ¿sí? Es el impacto de los beneficios, ¿sí? Porque muchas veces vemos las características, ¿no? Las características son cómo se hace el producto, lo que hace y lo que es, mientras que los beneficios son las ventajas que estas características aportan al usuario. El valor es el impacto en el negocio de estos beneficios, ¿sí? Para entender qué es el valor, ¿sí? Entonces, ustedes lo que le van a proponer es el valor. ¿Cuál es el impacto? ¿Sí? Los usuarios comparan en base a los beneficios y valores, por lo que es importante identificar estos para tu tecnología. Entonces, ustedes en la entrevista, bueno, están aquí, ¿sí? Es el regalo que van a hacer para el cliente, que le va a explicar sus trabajos, sus procesos. Ustedes que tienen que descubrir las frustraciones y las alegrías, ¿sí? Entonces, lo que van a hacer ustedes con el producto que ofrecen es, digamos, poner lo que le va a crear alegrías y poner los aliviadores de la frustración. ¿De acuerdo? Entonces, con esto aseguran que el cliente les van a comprar, va a adoptar su tecnología, ¿sí? Entonces, ustedes considérense como los creadores de alegría, ¿sí? Y aliviadores de frustraciones. Voy a dar un ejemplo de la propuesta de valor, ¿sí? Normalmente es una frase corta, ¿sí? Que lleva un nombre, para quién, ¿sí? El verbo, el qué, el para qué y por qué, ¿sí? Agarro un ejemplo. Por ejemplo, los neurocirujanos seleccionarán nuestro tratamiento porque reduce en 50% en costo. Entonces, bueno, eso es deseable, ¿no? Que cueste más barato, porque muchas veces pensamos que más barato lo va a poder vender. Ok, está bien, es deseable. Pero lo que podemos observar es que lo que es más importante es que seleccionarán nuestro tratamiento porque incrementa la eficiencia del tratamiento en un 25%. ¿Sí? Entonces aquí les puse como ejercicio con todo el problema que todos tenemos, ¿sí? O sea, hagan el mismo ejercicio, ¿sí? Pensando en el COVID, en el problema del COVID-19 que estamos todos viviendo, ¿sí? Entonces, ¿cuál es nuestra necesidad actual? ¿Sí? Por ejemplo, los test, por ejemplo, las mascarillas, las vacunas, ¿sí? Entonces, ustedes, ok, todos pensamos, ok, pues voy a comprar un test más barato, ¿no? Voy a comprar una vacuna más barata. Ok, está bien, qué bueno que sea más barato, pero lo que buscamos es, digamos, que sea más eficiente, ¿sí? De una manera independiente del precio. Si me voy a hacer un test para que no me diga con certeza si tengo o no, si estoy infectado o no, pues no me sirve de nada, ¿no? ¿Sí? Entonces, bueno, cada quien allí tendrá su respuesta. ¿Sí? Si van a comprar, o sea, es como cliente, ¿qué, para mí, qué es lo que deseo? ¿Sí? Una pequeña... es un deseo de algo que me duele, el dinero, ok, pero este puede ser un piquete de mosquito, pero lo que deseo es más un tratamiento que me alivie, ¿sí? Una vacuna que va a hacer que ya no voy a tener este COVID, ¿sí? Entonces, este es el dolor más importante. Entonces, aquí distinguimos entre el pain y el gain, ¿sí? ¿Sí? La ganancia y el dolor, ¿sí? Y cuando hablamos de dolor, que es realmente
lo más, digamos, lo que va a impulsar más al cliente a comprar su tecnología es porque es un dolor mucho más fuerte. ¿Sí? Doctor, 5 minutos, por favor. De acuerdo. Entonces, ya tengo nada más estos dos acetatos y acabo. Entonces, las recomendaciones. ¿Sí? Para el diseño de sus proyectos y productos o servicios hay que conocer, además de los procesos, las necesidades y las frustraciones de sus clientes y usuarios. ¿Sí? Entonces, eso es muy importante. Entonces, ven el ejemplo de Google, ¿sí? El ejemplo de Netflix, el ejemplo de Amazon, el ejemplo de Waze. Por ejemplo, Netflix, los que están viendo, si ven una película, en automático después le dicen, oh, mira, tú viste esta película, te recomiendo esta. ¿Sí? Amazon, bueno, tú compraste esto, si compras esto, te recomiendo esto también. ¿Sí? En el caso del Waze, el Waze es un GPS. ¿Sí? Inicialmente, hace 20 años, tenía un GPS, pero me daba la ubicación nada más donde estaba. Pero me quedaba yo frustrado cuando llegaba en una carretera donde había un congestionamiento y perdía tiempo. Pues decía, no, pues, no me sirve de gran cosa. ¿Sí? Entonces me quedaba con la frustración. Entonces ahora el Waze te indica dónde hay congestionamiento, cuánto tiempo vas a poner y rutas alternas. ¿Sí? Entonces, ya no estoy tan frustrado. ¿Sí? Entonces ven que la tecnología es el GPS, pero agregaron, digamos, funciones para aliviar las frustraciones. ¿Sí? Y Google, ¿qué es lo que vende Google? ¿Sí? Google, ustedes pregúntense, Google, yo uso Google y que es de gratis, ¿no? Ok, pues es de gratis, pero Google, ¿qué es lo que vende? ¿Cómo gana dinero? ¿Sí? Con todo lo que ustedes están buscando, ¿sí? Google conoce sus deseos. ¿Sí? Usted busca un hotel, usted busca un coche, busca lo que sea, Google sabe lo que está buscando, lo que necesita. ¿Sí? Y toda esta información de deseos lo pasa a sus clientes, ¿sí? Que son las empresas que fabrican, que hacen tecnología para cumplir con sus deseos y necesidades. ¿Sí? Entonces Google entendió muy bien esto. ¿Sí? Entonces, no es que él vende un producto para cumplir con sus deseos, sí, el buscador, digamos, que de Google le dice dónde encontrar, ¿sí? Pero además su negocio fuerte es de vender a las compañías sus deseos. ¿Sí? Entonces, ven que esta parte de conocer los deseos de los clientes y sus necesidades y sus frustraciones es la clave de los negocios, ¿sí? Para diseñar las nuevas tecnologías. ¿Sí? Bien, entonces en conclusión, ¿sí? De todas estas recomendaciones, yo diría que considérense ustedes los ingenieros, ¿sí? Como creadores de alegrías y aliviadores de frustraciones. ¿Sí? Y sean héroes para sus clientes. ¿Sí? Bueno, con eso acabo. No sé si hay preguntas, con mucho gusto. Sí, doctor, voy a detener un momentito su presentación para poder pasar a la sesión de preguntas. Recuerden que pueden utilizar la manita virtual para hacer preguntas o también pueden hacerlo a través del chat. Aquí le comento, doctor, que tenemos en la sala 101 participantes y 39 en Facebook. A veces en lo que se actualiza un poquito ahí el Facebook, las preguntas y todo. Pueden hacer preguntas, pueden hacer comentarios. Doctor Toledano, ¿tenía algún comentario o una pregunta, doctor? Pues un comentario mientras, digamos, para este cambio, porque yo me acuerdo que en uno de los congresos la recomendaba de considerar la educación de los ingenieros, ¿sí? La facultad de ingeniería, en 4 niveles. ¿Sí?
Los dos primeros niveles, el 1 y 2, son, digamos, tradicionales en todas las universidades. Es de, digamos, dar información a los estudiantes, es el primer nivel, ¿sí? O sea, que les doy la información. El segundo nivel es el know-how, es el cómo lo estoy haciendo, ¿sí? Entonces les hacemos prácticas, etcétera. Pero el tercer y el cuarto nivel es importante, es lo que hemos tratado hoy, ¿sí? Es el know-why, ¿por qué lo estoy haciendo? ¿Para qué lo estoy haciendo? ¿Sí? Y el cuarto nivel es desarrollar las soluciones al problema de know-why, ¿sí? ¿Sí? Desarrollar las soluciones para los clientes, ¿sí? Para la sociedad, lo que sea. ¿Sí? Entonces, este tercer y cuarto nivel, yo siempre lo he sugerido que desde 20 años, y lo tenemos en nuestro posgrado, pero no es automático porque muchas veces nos quedamos en los know-how de cómo hacemos esto, pero el know-why y las soluciones, yo creo que los directores de tesis deben explicar a los estudiantes, o al menos que los estudiantes entiendan para qué están haciendo esto. De hecho, cuando hacen un reporte ahora para el SNI, ¿sí? Ahora para los profesores, la primera pregunta en el reporte es definir cuál es el problema que están resolviendo. Correcto, doctor. Oiga, doctor, muy interesante. Por ahí nos hacen unas preguntas. Dice, esta perspectiva de diseño requiere un gran trabajo en equipo y un acercamiento más humano y cualitativo. ¿Alguna reflexión sobre cómo integrar la ingeniería con otras disciplinas? Sí, por supuesto, la tecnología es multidisciplinaria, entonces ustedes como un especialista en ingeniería, por ejemplo, en automatización, ok, van a hacer la parte de automatización, pero a la mejor van a necesitar alguien de materiales, van a necesitar otras especialidades. Pues el año pasado, por ejemplo, en el taller que estaba dando en la Facultad de Ingeniería, había estudiantes que hacían algo para marcar las carreteras. Entonces, bueno, tenían que ver a ingenieros civiles también, ¿sí? ¿No? Y a químicos, ¿sí? Porque necesitaban un pegamento especial. Correcto, doctor. Doctor, pues se nos viene el tiempo encima.